¿qué recuerdas de ese Valle del Cauca, de ese Cali en la que naciste? Uf, muchas cosas. Ahorita, de hecho, nosotros hablando, cuando veníamos en el, en el carro, sobre esa infancia mía, que te tocó un poquito a ti, la adolescencia, una infancia muy bonita, con muchos contrastes. Siento que tenía como una vida como ahora en retrospectiva puedo pensar que era una vida un poquito difícil y dura, y al mismo tiempo todo lo contrario. Al mismo tiempo una vida libre, de estar enterrada en la arena de las obras que había por ahí. Me salió una cosa que se llama moluscos contagiosos. Todavía existen. Sí, todavía existen. por estar enterrada en cualquier construcción que había. A mí me encantaba la arena y yo le decía a mis amigos, entiérrenme. Entonces me dieron moluscos contagiosos, pero tuve una mamá, afortunadamente, como con unas ideas muy vanguardistas para su época con respecto a la educación. Entonces tuve una educación que en este momento como que digo, wow, qué chévere fue no tener estereotipos. Por ejemplo, nunca me sentí una niña o un niño, realmente ni siquiera me lo preguntaba. Nunca me tuve que comportar como una niña. Me la pasaba en los árboles trepada, llena de barro, jugando con carros o con Barbies o con lo que fuera, y creo que eso ahorita lo agradezco mucho. ¿Y en Cali, hasta qué edad estuviste en Cali? Pues yo realmente soy una caleña que es una estafa completa. O sea, yo nací en Cali y al otro día me llevaron a Buga. Viví en Buga hasta los 6 años, creo, 6 años, y de ahí me vine a Bogotá. ¿Llegas a Bogotá a qué parte de la ciudad y cuál es tu primer recuerdo como del encuentro con la ciudad? Ay, qué lindo, eso no me lo han preguntado nunca. Bueno, llegué, mi papá y mi mamá, mi papá putativo, el papá que me adoptó, yo soy adoptada, él le encantaba Rogelio Salmona. Entonces él soñaba con vivir en alguna de las obras arquitectónicas de Rogelio Salmona, y en ese momento pues no le daba el presupuesto, y entonces estuvo en una que se llama la Nueva Santa Fe, la Gran Santa Fe, la Nueva Santa Fe. Que queda ahí al lado del archivo histórico, en la Sexta. Exactamente. Yo creo que tal vez es la primera construcción de Rogelio. Exactamente. Y es un edificio hermoso. Obviamente de interés social de una época, pero es un edificio hermoso. Y pues él no tenía la plata para comprar, torres. ni para las torres del parque. Entonces él alquilaba un apartamentico ahí, y esa fue nuestra primera casa cuando yo llegué. Fue la primera vez que dormí sola a mis 6 años en ese apartamentico, que era de mi papá y mi mamá, donde estaban comenzando, porque mi papá era muy joven, tenía 29 años, era menor que mi mamá. Mauricio Durán. Mauricio Durán, exactamente. Y mi papá era muy joven, y entonces esa fue mi primera. Me acuerdo que yo tenía prohibido el televisor, tenían prohibidas muchas cosas. No me daban los juegos de moda porque pues mi papá no iba como en esa sintonía. Entonces, ¿Qué hacía? es crítico de cine. Es crítico de cine y era profesor, y estaba como realmente arquitecto, pero siempre amó el cine. Entonces estaba construyendo su camino por donde pues su llamado, pues. Y esa fue mi primera casa. A partir de ahí empezamos a ir a diferentes partes hasta que llegamos a las Torres del Parque, cuando yo tenía 9 años. Y ahí fue mi infancia, fue en las Torres del Parque, en la Macarena. ¿Y el primer colegio en Bogotá fue el Liceo de Edad de Oro? No, el primer colegio en Bogotá fue la EPE. En la EPE. La Escuela Pedagógica Experimental. En La Calera. En La Calera, que era como esas apuestas pedagógicas también muy diferentes, muy vanguardistas, como muy disruptivas. Y lo que te digo, yo no tenía uniforme, era un colegio muy hippie, muy bonito. Entonces así fue como mis primeros años de formación educativa, fue como en ese contexto. Y de ahí al Liceo Edad de Oro. De ahí al Liceo Edad de Oro, donde empecé, mejor dicho, yo salí muy rebelde de la EPE, y cuando ya quise encajarme como en el modelo normal de educación, no lo logré nunca. De ahí empezó el viacrucis mío y de mis pobres papás, porque me echaban de todos los colegios de Bogotá. Entonces, dentro de esos en el que nosotros dos estudiamos, que era otra propuesta hippie, y hasta me echaron de ahí. Entonces, pero no se me adelante tanto, porque yo quiero
que me recuerdes un poco qué fue lo que pasó en ese colegio para que llegaras a la unidad pedagógica, que es nuestro colegio, que es un gran lugar amado y entrañable. ¿Qué pasó en el Leo? Sí. Bueno, en el Leo fue muy fuerte porque en el Leo nosotros tuvimos un problema de acoso sexual por parte de un profesor de educación física. No fue un acoso pues violento, no fue nada de eso, pero varios niños empezamos a sentir que había unas maneras de tocarnos indebidas con la excusa de estarnos midiendo. Entonces, pues eso en esa época fue muy fuerte, porque nosotros le contamos a nuestros papás, había varios papás que se reunieron, efectivamente muchos niños se estaban sintiendo como manoseados. Cuando nosotros decidimos hacer este denuncio chiquitos y los papás, nos pasó lo que le pasa a la mayoría de gente, y es que a los niños no se les cree. Y es que finalmente los vergonzantes son los papás que denuncian, los vergonzantes son los niños, y ese fue como mi segundo encuentro en mi vida con la violencia sexual, muy marcado en muchas mujeres en este momento. Entonces ahí decidieron pues todo el grupo de papás sacarnos, y tristemente en esa época pues la rectora no oyó a los padres ni a los niños, prefirió taparse los ojos y los oídos. Exacto, era un tema digamos muy difícil, tal vez ahora después de tanta lucha es un tema que se toca y que genera sentimientos encontrados, ¿no? O sea, la gente ahora dice, pues pucha, la violencia sexual es algo que está como tan latente y que ya está puesto sobre la mesa, y uno dice, la gente se siente afectada por eso, antes no. ¿Y a ti te tocó directamente la situación o solamente de oídas? No, me tocó. ¿Te tocó? Claro, completamente. Y eso, digamos, a ti que ya eras víctima de violencia sexual, ¿qué activó? ¿Cómo fue esa vaina? Yo siento que hasta ese momento... ¿Tenías 9 años? 9 años. No, 8. Más grande. Yo creo que tenía unos 11 años. Es que no me queda tan fácil recordar cómo el orden, pero estaba muy pequeña. ¿Sabes que no lo sé? Porque creo que hasta en ese punto el tema, digamos, como el fenómeno de la violencia sexual en la parte psicológica es muy fuerte y logra que uno tenga un funcionamiento entre mental, cerebral, psicológico bien extraño. Eso tiene unas improntas muy fuertes en la lógica de uno. Y como ya, que la oculta igual de uno mismo y la lleva al inconsciente. Exactamente. Hay como un sistema ahí interesante de supervivencia que se activa, y al final uno empieza a tener un poco de recuerdos y cuadros mentales confusos. Hay toda una... Es interesante, es muy bonito. Es muy bonito entenderlo. Y creo que hasta los 9 años yo todavía, aunque cargaba con una incomodidad, con una vergüenza en mi cuerpo, y aunque cargaba como con una propiocepción muy rota sobre mí, realmente no podía identificarlo. Y como hay una sociedad que está normalizando eso y normalizando ese rol también del hombre frente a la mujer, al niño, menos. Y además en esa época yo era por segunda vez la que tenía la vergüenza. Era yo, éramos nosotros. Tremenda. Éramos nosotros los que hacíamos el escándalo, los que estábamos mal. Incluso a él se le protegió. No, pero jamás, nunca, ¿sabes? A nosotros se nos dijo, no, aquí no. Por toda una sociedad que está construida de esa manera, y con respecto a lo sexual, pues tristemente muchas de nuestras creencias al vedar el tema sexual, de una vez también borra todo lo que tiene que ver con él. Claro. Entonces no se habla, simplemente no se toca. Ahí yo me sentí muy incómoda, pero tenía un respaldo. Éramos muchos niños y muchos papás. Y unos papás también poderosos, que le creyeron a sus hijos y que llevaron esto hasta las últimas consecuencias. Exactamente. Entonces ahí, pues finalmente, nada, nuestros papás decidieron sacarnos a todos y bueno. Llegan en manada a la unidad pedagógica, el parche del liceo. Así fue. Y llegan varios, como unos 6 o 7 estudiantes. Llegamos 6 o 7 estudiantes a partir de ese incidente, y llegamos a la unidad pedagógica, que era otro colegio también, como con ese emblema, como con ese lema de la
de la expresión y la libertad en los niños. Entonces ahí llegué, de ahí.